atención, por favor. ¿Ya? El crecimiento económico, a ver, vamos a invitar a su compañera Wendy Salvador que nos apoye con la lectura de esta diapositiva. Wendy, da lectura, por favor. Ya, profesor. El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de un país, que se refiere al logro de objetivos socialmente deseables, como extensión de oportunidades de salud y educación, que permitan a la población lograr salir de la pobreza y enrumbarse a la prosperidad por sus propios medios y potencialidades, de modo de reducir sistemáticamente las desigualdades sociales y en la distribución del ingreso, alcanzando la libertad económica y política en una senda de prosperidad permanente sin conflictos sociales. Bien, gracias. Gracias, Wendy. Mira tú, condición necesaria pero no suficiente. Es necesario para el país. ¿A qué se refiere el crecimiento económico? Se refiere al logro de objetivos socialmente deseables. Mira tú, objetivos socialmente deseables, como extensión de oportunidades de salud y educación. ¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos en educación nosotros? ¿Ya hemos crecido? Pues estamos creciendo, vamos bien. ¿Qué objetivos deseables tenemos? ¿Cuánto es la nota promedio de un estudiante en el Perú? Los profesionales que salen egresados de las universidades, ¿de qué manera salen? ¿Salen con las competencias necesarias para trabajar en su campo laboral? ¿Cómo estamos en salud? ¿Tenemos los equipos necesarios, los hospitales, clínicas, postas médicas? ¿Tenemos los profesionales capacitados? Es la pregunta. ¿O nos falta mucho todavía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Karina Casas? Falta, profesor, ¿por qué no? Acá en Perú todavía no hay hospitales así, como dicen, hay bastantes enfermos, como en el COVID, había bastantes enfermos y ya no había camas UCI. Muy bien. ¿En el Perú hay igualdad o hay desigualdades? Desigualdad. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Por qué existen colegios de élite que pagan 2.000, 3.000 mensual y colegios públicos? ¿No? ¿Hay una desigualdad o no? Lo hay. Hay desigualdad en educación, en salud. ¿Qué pasa si tú no tienes dinero para tratarte de una enfermedad? Ahora a una clínica pagando montos elevados, porque si te vas a un hospital del Estado, la situación no va a ser la misma. Deja mucho que desear, ¿sí o no? Sí. Hay desigualdades. Hay desigualdades. Entonces, la pregunta es, ¿estamos creciendo económicamente? Ese es el crecimiento económico. Tiene que ver con eso, con los objetivos socialmente deseables. ¿Cómo estamos, chicos, chicas? ¿Cómo estamos en seguridad actualmente en el Perú? ¿Hay seguridad? Pésimo está la seguridad, profesor. Pésimo, ¿verdad? ¿Cuántos casos no vemos de asaltos, homicidios, violaciones, etcétera, etcétera, secuestros? ¿Cómo estamos nosotros en el transporte, el parque automotor? ¿Cómo estamos nosotros en el servicio de de seguridad, de salud, educación, viviendas? ¿Cómo hemos construido nuestros parques, nuestras casas de manera ordenada, desordenada? ¿Cómo estamos? El crecimiento económico, repito, ¿ya? Tiene que ver con esta condición deseable que socialmente nosotros los peruanos queremos, en el cual, se distribuyan de manera igualitaria todas las riquezas y que se alcance una prosperidad y que no haya conflictos sociales. Cada rato vemos huelgas y huelgas y huelgas. Entonces,
Porque este concepto tiene mucho que ver con el concepto de desarrollo económico. Ya vimos que es el crecimiento económico. Ojo, el crecimiento económico, vamos a anotarlo acá, ya, se desarrolla en 3 momentos. Es un proceso de expansión continua de la producción agregada, ¿ya?, como crecimiento económico. Como desarrollo económico es un proceso de transformación, de organización de la economía, y como desarrollo humano, proceso de mejoramiento de las condiciones de vida en una sociedad. Por acá creo que está. Ya. Entonces, entendamos primero que el crecimiento económico no es que haya dinero en el Perú solamente, no es que haya riqueza solamente, no es que ganemos un sueldo elevado solamente, sino que tengamos nosotros las condiciones necesarias para que socialmente, para que vivamos en tranquilidad, en paz, en armonía. Imagínate tú mismo, tú misma, estás ganando un sueldo de 10,000 soles, ejemplo. Te enfermas, sí, nos podemos enfermar. ¿A dónde acudir? A un hospital. Pero si el hospital no cuenta con los recursos. Socialmente, ¿cómo estamos en seguridad? Hay mucha delincuencia. Ahorita, te pregunto, ¿los empresarios crees que están viviendo tranquilo? Muchos de ellos están viviendo extorsionados, ¿sí o no? Muchos de ellos están siendo seguidos, están producto de un reglaje, amenazados, extorsionados, dejando en sus casas granadas, cartas amenazadoras que se van a secuestrar. Entonces, ¿de qué sirve cargar dinero o tener un buen dinero, un capital ahí, si al final no vives tranquilo? Crecimiento económico, ¿qué implica? Implica que en un país las condiciones de vida sean de calidad, sean armoniosas, pacíficas, para yo poder vivir, pues, ¿no? ¿Qué hago viviendo en un país donde la calidad de vida, en realidad, por más plata que tengo? Por eso es que aquellos empresarios o gente que tiene dinero, ¿qué hace con sus familias, con sus hijos? Los manda a educar fuera del país. Genera el ingreso acá, pero los educa fuera. Hay países que conjugan estos dos conceptos económicos. Han crecido económicamente y se han desarrollado económicamente. Vamos a diferenciarlo del desarrollo económico. Entonces, ¿qué es el desarrollo económico? La noción de desarrollo económico es integral, que involucra la reorganización y reorientación de los sistemas económicos sociales. Este concepto implica un proceso de aumento en la calidad de vida de la población, medida en términos tanto en el incremento de la producción, el ingreso, así como ambientales, laborales, educación, seguridad, etc. ¿Qué tiene? El desarrollo económico, a buena cuenta, viene a ser cuánto es el ingreso anual medio que tiene un país a través del PBI. ¿Cómo se extrae eso? Dividiendo la PEA, que es la población económicamente activa, entre el número de habitantes en el Perú. ¿A cuánto asciende el PBI actualmente en el Perú? Pues ahora que googlearon, ¿a cuánto asciende el monto? Entonces, para ver si hay un desarrollo económico en el Perú. ¿Cuáles son las fuentes de desarrollo económico y del crecimiento económico? Existen factores naturales y factores humanos, ¿no? Los factores naturales son la calidad y la cantidad de la tierra y la materia prima. Por ahí decía su compañero, el Perú tiene materia prima también, pero ha sido mal administrada. Sí, efectivamente, fuimos saqueados por allá por el proceso de invasión española. Y hasta la fecha, te diré, muchos establecimientos mineros, ¿quién lo administra? ¿O quiénes son los encargados de extraer el oro en el Perú? ¿La empresa peruana o la empresa extranjera? Extranjeros. La empresa extranjera. Factores humanos, calidad y cantidad de los recursos humanos. Es el trabajo del hombre.
También tenemos el capital físico y factores tecnológicos que ayudan a un tanto desarrollo como crecimiento económico. Los factores institucionales, el sistema bancario, el sistema educativo, el sistema sanitario, infraestructura, la estabilidad política, todos estos factores ayudan tanto al desarrollo como al crecimiento económico. Aquí vamos a encontrar las diferencias propiamente, ¿ya? Propiamente. A ver, presten atención. Aquí encontramos las diferencias. Diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Nuestro país, el Perú, ha crecido económicamente, pero la pregunta es, ¿se ha desarrollado económicamente? Si nosotros analizamos la curva económica en el Perú desde los años 2000 en adelante, vamos a ver que la curva ha ido ascendiendo ligeramente, 2000, 2004, 2008, ha ido ascendiendo a 2020. Acá ya para el 2020 es donde se estancó y empezamos a declinar producto de la pandemia. Si nosotros vemos la curva económica del Perú de los años 80, estaba éramos muy abajo, la curva estaba, no subía para nada. ¿Por qué? Porque en esa época estaba el terrorismo, años 70, 80, 90. Recién en el 2000, el Perú empieza a crecer económicamente. Ojo, crecer económicamente. ¿Cómo yo verifico su crecimiento económico? ¿A través de qué? A través de esto, del PIB o Producto Bruto Interno. La producción de bienes y servicios del consumidor final. Repito, ¿cómo se saca el Producto Bruto Interno? ¿Cómo calculo el Producto Bruto Interno? A ver, googleen ustedes rapidito. ¿A cuánto asciende el Producto Bruto Interno actualmente en el Perú? ¿A cuánto asciende? Vamos a ver aquí. Es decir, ¿cuánto gana un trabajador en el Perú dividido entre el número de habitantes? Te da el Producto Bruto Interno. En pocas palabras, ¿cuánto es lo que gana el Perú en un año? ¿A cuánto asciende? Y de ahí podemos calcular si ha crecido o no. El crecimiento económico, ¿ya? Se mide también según los niveles de producción de los factores de producción económico, ya sea la producción o ya sea la actividad agrícola, pesquera, la actividad monetaria, la actividad textilera, turística, diversos sectores de producción. El salario real, ¿a cuánto asciende actualmente el ingreso o la remuneración básica en el Perú? ¿A cuánto asciende? 1025. 1025. Está en 1025, ¿verdad? Miren, ya pasó los 1000 soles. Estuvo antes de pandemia, estuvimos inclusive hasta en 830, 850, fue subiendo 930, ahora estamos en 1000. Hay un crecimiento económico. El crecimiento económico también denota un desarrollo tecnológico, científico. En el Perú relativamente tenemos este desarrollo tecnológico. Sin embargo, tenemos el otro concepto, que es el desarrollo económico. Decía el video, el crecimiento económico es parte del desarrollo económico. ¿Y qué es el desarrollo económico? ¿Cómo se mide? A través del nivel de pobreza y distribución del ingreso, del acceso a la educación, de los derechos humanos. Entonces te pregunto, mira, si decimos nosotros que el Perú, para que me entiendan, hay crecimiento económico, ¿y qué pasa si cuando hacemos una encuesta, así a pie nada más en la calle, a unos jóvenes así, y empiezo a preguntarte sobre cultura general, preguntas? A ver, dime tú, ¿qué cultura fue la que, pues, en historia, hablemos, ¿no? Mencióname una de las culturas del antiguo pueblo hebreo. Sí. Mencionaron una cultura ya del Perú. ¿Dónde ubicamos a la cultura de Caral? ¿Dónde se encuentra ubicada? Y empezamos así a preguntar, ¿cuál fue el poeta que escribió Los Yarabíes? Poeta peruano.
Y tú, entonces empezamos, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Que económicamente el Perú ha crecido. Aún nos falta desarrollarnos económicamente. ¿Y qué implica el desarrollo económico? Tener una buena educación, tener acceso a una buena educación, donde también se respeten los derechos humanos. Dime, en el Perú, ¿a cada rato no vemos muertes? ¿A cada rato no vemos violaciones? ¿A cada rato no vemos estafas? ¿A cada rato no vemos por parte, ya sea o del Estado o de otro, vulneración de derechos humanos a la libertad de expresión, al trabajo, a la igualdad, caso de discriminación, racismo? ¿Se ve o no se ve? Sí. Entonces, ¿de qué nos cuesta o de qué nos sirve, crecer económicamente por un lado, pero por otro lado vivimos un país lleno de conflictos? No hay valores. Los valores en el Perú, bueno, son, queda conciencia de cada uno, pero pareciera que no lo ponemos en práctica. Tiramos la basura por la calle, ¿sí o no? ¿Has visto cuando estás yéndote a tu trabajo, donde vas? Botan por los carros, botan basura. O donde te vas a la playa, la gente bota su basura, tras una fiesta, bota por aquí y por allá. Culturalmente, ¿cómo estamos? No nos sirve de nada crecer económicamente si culturalmente no desarrollamos. Ese es el desarrollo económico. Acceso a la seguridad pública y sistema de justicia. ¿Cómo está la justicia? ¿Qué pasa con aquellos delincuentes? Roban y luego salen, libertad. El policía te detiene, coimean y se va. Entonces, no hay un desarrollo económico todavía sostenible. No hay un desarrollo económico que realmente respalde nuestro crecimiento económico. Libertad de expresión. ¿Qué pasa si un periodista sale a hablar mal, o no mal, pues da su punto de vista en contra del Estado? Lo censuran, lo cambian. Entonces, ¿dónde se ha respetado su libertad de expresión? También tenemos problemas de contaminación ambiental. Te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto casos de contaminación? El más sonado, el de Repsol. ¿Qué ha pasado con Repsol? ¿Lo han sacado del país o sigue funcionando? Sigue funcionando. Sigue funcionando. Acoñado las cabezas, profesor. Sí, pues, seguramente, pero sigue operando en el Perú. No le aplicaron, la sanción era expulsarlo, rescindirle todo tipo de contrato, pero no, simplemente pagó una sanción económicamente, ya pagó y sigue trabajando. La gasolina está por las nubes, bajaron solamente un poquito y otra vez la subieron. ¿Qué pasa con las fábricas? En la selva, ¿cuánto derrame de petróleo hay? En la parte de la sierra, ¿cuántas mineras no contaminan? ¿Y qué hace el Estado? ¿No? Esperanza de vidas en el Perú. ¿Cuánto es la esperanza de vida en el Perú? Mira, si comparamos ahí, un inglés aproximadamente vive entre los 80 hasta 90 años. ¿Un peruano cuánto vive? Promedio. Profesor, yo 120 años. ¿Cuánto vive un promedio de un peruano? 70 años. ¿Cuánto? 70 años. Por ahí. 70, 75 años son los promedio de vida. Promedio. Claro que hay gente que dura más, o menos, pero promedio 70, 75 años. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A las muchas enfermedades que tenemos, producto de una mala alimentación, producto de contaminación, producto de un mal sistema de salud. Los alcaldes, los gobernantes se llegan, mienten que van a poner tal y cual, al final no lo hacen. Y dinero hay, pero ¿qué pasa? Ese es otro problema que imposibilita el crecimiento económico, la corrupción. La corrupción, esa lacra social que se ha adherido en diversos estamentos, ya sea del Estado, no permite que nos desarrollemos económicamente, porque no aporta, no apoya. Los alcaldes reciben un presupuesto para hacer obra pública y a veces no lo invierten. O si lo invierten, lo hacen de mala calidad. ¿Cómo pone este material nada más? Y el resto pásalo al bolsillo.
Lamentablemente, no todos, repito, pero hay muchos casos de ello. Otra estrategia es conectar a los pobres con los servicios y los mercados. Es decir, brindarle las condiciones necesarias en las zonas urbanas o rurales, que haya pues un centro, un mercado, un hospital, una escuela, ¿no? Para que de alguna manera las brechas de diferencia se vayan acortando. En el Perú, bueno, también por la geografía, ¿no? Geográficamente es complicado a veces llegar hasta diversos sitios del país, sea selva o sierra. Es un poco complejo, pero el Estado lo puede hacer. Asimismo, también tiene que haber un crecimiento en la productividad y sostenibilidad. También tiene que ver con su crecimiento económico. Pensar en los que llegan, en las próximas generaciones, no solamente en ti, ¿no? Cuidar también el medio ambiente, gobernabilidad y desempeño del público inclusivo. Bueno, acá está un poco el Producto Bruto Interno. El indicador más importante del crecimiento económico es la tasa de crecimiento en el Producto Real per cápita o por persona, que se obtiene dividiendo. ¿Qué se divide? El PBI total a precios constantes de un año base entre el número de habitantes, lo que le decía, ¿ya? Se divide entre el número de habitantes. Los tres métodos nos llevan al mismo resultado para calcular el crecimiento económico de un país. Bueno, acá están algunos datos del año 2018-19 y del 2020 hemos visto que ha subido ya hasta el 13%. ¿Okay?